Hola chicos, hoy Sami y yo os vamos a enseñar a hacer croquetas de jamón y croquetas de pollo. Venga, vamos Sami, vamos. Hola chicos. Bueno, pues como bien ha dicho Sami, hoy os voy a enseñar, o os vamos a enseñar, porque la tengo por aquí, por el suelo, cómo se hacen las croquetas de pollo y de jamón. Serán dos recetas en una, porque la base es más o menos la misma, cambiando el pollo por el jamón. Lo que vamos a necesitar para hacer las croquetas de pollo es unas pechugas de pollo hervidas y cortadas. Esto depende un poco de la textura que vosotros queráis. En mi caso, hago cortes con una tijera, ya veis que son unos trocitos bastante grandes, porque a mí personalmente me gusta encontrarme el pollo cuando como la croqueta. Pero si os gusta más fino, lo podéis pasar por el 1, 2, 3, por el Turmix, por la picadora, por lo que vosotros queráis para que quede más finito. Personalmente me gusta más cortarlo con tijera para que quede así. Ya veis que por aquí ha quedado bastante más finito, pero hay trozos más grandes y trozos más pequeños. Después necesitaremos una cebolla grande o dos cebollas medianitas, picaditas, que queden así como cuadraditos. También depende de si os gusta más pequeño o más grande, eso va un poco a gustos. Después necesitaremos sal, pimienta blanca, harina de trigo, leche, un poquito de mantequilla si os apetece para hacer la bechamel de las croquetas. Esto va a gustos, hay gente que le pone, gente que no, yo sí que le pongo. Y después para rebozarlas necesitaremos pan rallado. Para las croquetas de jamón más o menos es lo mismo. Necesitamos jamón, yo en este caso lo he comprado que ya viene así picadito. Ya veis que son daditos de jamón y viene picadito. Necesitaremos un poquito menos de cebolla, también depende de la cantidad de jamón que tengamos, pero cortada del mismo estilo que la del pollo también, a cuadraditos. Más o menos grandes, depende de lo que a vosotros os interese. Sal en este caso no pondremos porque el jamón cuando se fríe queda ya un poquito, le sube un poco el punto de sal y entonces quedaría demasiado salado. En este caso, en vez de solo pimienta blanca, le pondremos pimienta blanca y un poquito también de pimienta negra. Para la bechamel exactamente lo mismo. Leche, que antes no os lo he dicho, que puede ser, en este caso es desnatada, pero porque a mí me gusta más desnatada. Puede ser semi o puede ser entera, la que vosotros queráis. También necesitaremos harina de trigo y el pan rallado. Primero os voy a enseñar cómo se hacen las de pollo. Lo primero que haremos será, en una sartén con poquito aceite, poner a freír la cebolla. Ya veis que hay trocitos más grandes y trocitos más pequeños. Y al principio lo que haremos será poner la cebolla con un dedito de aceite, que bueno, eso no os lo he explicado en los ingredientes, pero se entiende que el aceite es uno de los ingredientes que se utiliza para freír la cebolla. Así que ponemos aquí la cebolla con muy poquito aceite hasta que se dore. Más o menos de cada pechuga de pollo, una pechuga de pollo de tamaño bastante generoso, de tamaño considerable, salen... Está Sami de fondo porque quiere pollo. Salen más o menos entre 10 y 12 croquetas. ¿La oís? Es que le interesa mucho esto del pollo. Pues eso, como decía, que Sami no deja de interrumpirme, salen entre unas 10 y 12 croquetas, de tamaño gordito. Así que si le ponéis los bechamel y hacéis las croquetas un poco más pequeñitas, saldrán más. Vamos a darle pollo a Sami porque está bastante nerviosa. Vamos a darle un trocito. ¡Sami! ¡Sami! Ven, toma. Toma. ¿Está bueno el pollo? ¿Está rico? ¿Sí? Recomienda las croquetas de pollo. Recordad lavaros las manos cuando hayáis tocado animales. Como veis, la cebolla ya está bastante doradita y vamos a seguir con el siguiente paso. Bueno, lo primero que vamos a hacer es añadir el pollo. Cogeremos nuestro pollo y lo añadiremos sin parar el fuego, eso sí, el fuego un poco más bajito, lo añadiremos directamente aquí. Una vez añadido el pollo, le pondremos un poco de mantequilla para la bechamel, la sal y la pimienta blanca al gusto. Pensad que esto le va a dar el toque picante a las croquetas. Si no os gustan, no hace falta que le pongáis, pero la verdad es que le da ese puntito especial a estas croquetas de pollo. Y ahora lo que vamos a hacer es removerlo todo hasta que veamos que la mantequilla ya está deshecha.
Una vez vemos, nada, estos son 30 segundos, no más, pero cuando vemos que la mantequilla ya más o menos está bastante deshecha, lo que vamos a hacer es ponerle la harina. Lo retiraremos un poco del fuego para que no se nos queme. Añadiremos la harina. La verdad es que en esto no os puedo dar medida porque es un poco a ojo y depende también de las pechugas que utilicéis. Pero más o menos el truco está en poner la harina y removerlo. Si os fijáis, sigo teniendo la masa fuera del fuego para evitar que se nos queme el pollo. El truco es, aparte de echar harina fuera y dejar la cocina perdida, es que veamos que casi todos los trocitos de pollo quedan enharinados. ¿Veis que hay algunos que todavía no acaban de tener harina suficiente? Más o menos que queden como en esta zona de aquí, así que le pondríamos un poquito más. Una vez puesta la harina, lo que haremos será llevarlo otra vez al fuego, para que la harina coja un puntito de cocción, sin llegar a quemarse, pero que coja un poco de cocción y no sepa harina cruda. Solo un poquito, nada, unos segundos. Una vez hemos dejado unos segundos en el fuego, cogeremos la leche y pondremos la leche, también echando fuera porque si no, no tiene gracia después cuando limpias la cocina. Y también aquí no os puedo decir exactamente la medida porque depende de la pechuga de pollo, depende si os gusta más o menos la bechamel. Pero el truco está que en cuando empecéis a hacer la mezcla, vaya quedando pastosa, vaya cogiendo una consistencia. ¿Veis que se va espesando? Lo notaréis sobre todo más que por vista, lo notaréis por tacto, porque el tenedor empieza a pesar y ya veréis como al final de hacer las croquetas os duele el brazo un poco porque pesa, esta masa pesa bastante. Entonces iremos mezclando, subiremos un poco el fuego y ahora ella irá cogiendo la consistencia. Que veis que por lo que sea os habéis pasado un poco de leche, podéis hacer dos cosas, o esperar, como es en mi caso, que me voy a esperar a que le absorba un poquito el pollo y se haga la bechamel, o le ponéis un poquito de harina, pero tampoco os paséis porque si no perderá el gusto el pollo y la cebolla y acabará sabiendo harina más que nada. ¿Veis cómo va espesando? Que va cogiendo un poco de consistencia, que ¿veis? Ya sigue estando líquido pero se va espesando. Recordad que yo estoy utilizando este tenedor metálico porque la sartén está perjudicada. No lo hagáis con una sartén que esté nueva, porque si no la rayaréis el fondo. Yo es que tengo esta especialmente para las croquetas. Fijaos aquí, ¿veis que se va despegando? ¿Veis cómo se va despegando? Esto quiere decir que ya está cogiendo la consistencia de la bechamel. ¿Veis cómo se despega? Ahora es cuestión de ir removiendo. ¿Veis? Fijaros este de aquí, como ya no se cae tanto. Ya está cogiendo la consistencia de la bechamel. Y ahora es cocer al gusto. Si queréis que sea una bechamel muy finita y que las croquetas sean muy suaves, lo retiráis en cuanto veáis que tiene ya consistencia, porque si ahora, por ejemplo, la dejáramos tal y como están, tiene una consistencia bastante decente, pero se acabarían deshaciendo en la sartén, tampoco ni mucho ni poco. Si nos pasamos, también las croquetas acabarán quedando duras. El truco es, ¿veis? Se despega solo, se va despegando. ¿Veis aquí cómo se está despegando ya? Fijaos, este trocito de aquí, que incluso se está quedando con la forma de la sartén. Y entonces ya cuando empezamos a notar que ya esto nos está costando darle la vuelta y removerlo, cogeremos y lo retiraremos. ¿Veis cómo se despega? Prácticamente se ha despegado sola. Y ahora es muy importante que esta masa la dejemos enfriar. Tiene que estar completamente fría antes de empezar a hacer... Uy, perdón. Antes de empezar a hacer la forma de las croquetas. Porque si las hiciéramos ahora cuando están calientes, se desharían. Así que vamos a dejar que se enfríe y mientras vamos a hacer las de jamón. ¡Croquetas de jamón! Para las croquetas de jamón es bastante más rápido. Pondremos un chorrito de aceite, lo justo para freír la cebolla. Y lo primero que vamos a hacer es freír la cebollita. La cebolla en este caso ya os digo, son 2 cebollas para más o menos esta cantidad de jamón, que ya veis que son daditos. Vamos a dejar la cebollita que se dore. El mismo caso que hemos hecho con el pollo, más o menos el proceso es el mismo. Así que vamos a dejar que se dore. Una vez tenemos ya la cebolla tostadita, lo que haremos será ponerle del jamón que teníamos, le ponemos solo la mitad, ya que una de las mitades las dejaremos en crudo y la otra mitad la dejaremos que se haga un poquito.
Dejaremos que se tueste un poquito. Recordad que no le pondremos sal, porque al hacer este proceso, al freír un poco el jamón, sube un poco el punto de sal. Bajaremos el fuego para que no se nos queme y le añadiremos, con el caso anterior, la mantequilla. Tampoco no dejaremos que el jamón se queme, es simplemente que coja este tonito así como más, como si fuera más jamón york que no jamón serrano. Cuando vemos que la mantequilla ya está casi deshecha, añadiremos el resto del jamón. Lo removeremos todo un poquito para que coja consistencia y se mezcle con el resto de elementos. Añadiremos la pimienta negra molida. Y le pondremos un poquito de pimienta blanca, solo un poquito. Y como en el caso anterior, lo mezclaremos todo para que todo esté repartido uniformemente. Y añadiremos la harina. Lo mismo que la versión del pollo, hasta que el jamón quede bastante cubierto de harina. Pensad que como el jamón es más pequeño y hay menos cantidad, aparte de salir menos croquetas, también habrá más cantidad de bechamel que no con las de pollo, que notamos más lo que es en sí la textura de la carne. Una vez ya cogido esa textura, veis que más o menos todo el jamón y la cebollita tienen la harina, echaremos, igual que en el caso anterior, con fuego bajito echaremos la leche. Recordad que no le hemos puesto sal. Y ahora simplemente ir espesando la bechamel. ¿Veis? Va cogiendo un poquito de consistencia. Esto es ir dándole poco a poco. Pero sobre todo no os marchéis y lo dejéis esto en el fuego porque se quema enseguida y hay que estar pendiente. ¿Veis cómo se va enganchando? Del centro de fuera lo llevamos al centro, porque si veis del centro puede ser porque sea caso de mi fuego. A lo mejor si lo hacéis con vitrocerámica es diferente. Pero en mi caso se hace más del centro que no de los... se hace menos de los bordes que no del centro. Entonces es cuestión de lo de fuera ir llevándolo hacia adentro. ¿Y veis? Va cogiendo ya consistencia como habían cogido las de pollo. ¿Veis cómo se despega solo? Eso quiere decir que ya casi la tenemos. Vamos llevando de aquí, que esta aún está muy líquida. ¿Veis? Cuando ya tenemos esta consistencia, que como ya os digo, se empezará a doler la mano y la muñeca de darle vueltas, ya quiere decir que es el momento de retirarlo. Lo chafamos bien y, como en el caso anterior, lo dejamos enfriar porque si no será muy difícil hacer las croquetas. Bueno, como podéis ver ya tenemos hechas las croquetas de jamón. ¿Veis? Que más o menos... Yo no les suelo dar una forma muy bonita, pero eso ya es cuestión personal mía que, bueno, las hago un poco así a grosso modo. Si os fijáis, tienden más a tener forma redondita que no forma muy estrecha de croqueta, porque al menos lo que me sucede a mí es que como hago la bechamel muy suave para que no tengan una consistencia muy así como si fuera pan, por decirlo de alguna manera, las prefiero hacer más como una bolita, porque así a la hora de freírlas es más fácil, porque freírlas ya sabéis que es nada, se ponen 2 minutos con fuego muy caliente, con el aceite muy calentito, y se hacen enseguida. Y si las hacemos muy estrechas, muy finitas, muy en plan croqueta congelada, se nos romperán. Entonces, para evitar eso, por eso les doy esta formita así un poco más como si fueran albóndigas, que no croquetas. Y ahora, para enseñaros exactamente cómo hago la forma, aquí tengo el pan rallado, tengo la masa de las croquetas de pollo que ya se ha enfriado, y bueno, voy a enseñaros cómo le doy la forma. Bueno, lo primero que vamos a hacer para hacer la forma de las croquetas es humedecernos las manos con un poquito de agua. Tampoco que nos chorree, pero que estén mojaditas. ¿Por qué? Porque cuando cojamos la masa de la croqueta, si no la cogemos con las manos mojadas se nos enganchará. De esta manera, ¿veis? No se nos queda residuo de croqueta. Así que haremos forma de bolita y la pondremos en el pan rallado. Después en el pan rallado ya le daremos la forma de croqueta normal. Así que vamos cogiendo con ayuda de un tenedor o una cuchara, lo que prefiramos, y vamos dejándolas aquí. Una vez las tenemos en el pan rallado, lo que haremos será rebozarlas. Y es ahora cuando le damos un poquito de forma. Pero tal y como os comentaba con las de jamón, lo que no podemos hacer es darle una forma
así, demasiado alargada como si fuera una croqueta congelada. Porque, como veis, son muy blanditas y entonces esto cuando lo pusiéramos en la sartén se nos acabaría partiendo por la mitad, se desharían y sería un auténtico desastre. Así que es mejor hacer bolitas, bueno, esta la dejaremos así, con cuidado, pero es mejor hacerlas en forma de bolita, porque si la bechamel es suave para que queden más melosas, es mejor hacerlas como bolitas o cuadraditos o bueno, de esta forma así amorfa. Pero al fin y al cabo, como son croquetas caseras, no importa tanto cómo sea la forma, sino el gusto que tengan. Chicos, está lloviendo un montón. Pues sí, está lloviendo un montón y ahora diréis, ¿y dónde va la loca de Diana con las croquetas que están aquí? A pasear con la lluvia que está cayendo. Pues os explico, y es que hoy es sábado y tenemos una quedada con los primos. De vez en cuando lo solemos hacer, quedamos unos cuantos primos, hacemos una cena, nos reímos y bueno, nos lo pasamos bomba. Y como a mis primitos les encantan mis croquetas, por eso he hecho las croquetas. Así que he aprovechado y por eso os he hecho el tutorial. Ahora cuando lleguemos os enseñaré cómo las frío y luego, si ellos me dan su permiso, que espero que sí, os enseñaré cómo se las comen y cómo las disfrutan. Ya hemos llegado por fin después de la caravana. Fijaos qué super mesa nos han preparado. Y ahora hacer las croquetas. Hola chicos, estamos ya aquí en la cocina a punto de freír las croquetas. Por ahí está mi prima Alba bebiendo agua. Y nada, vamos a freír las croquetas y ahora en cuanto esté ya el aceite caliente os enseño cómo quedan. Pues aquí se están friendo ya las croquetas y este es el resultado. Bueno chicos, ¿qué os ha parecido las croquetas? Muy buenas. Bien. Sí, estaban buenas, sí, repetiremos. Sí. Bueno, pues hasta aquí el vlog de hoy, que hoy sí que ha sido súper diferente. Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Do 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 do.